bendecimos a cada familia, bendecimos a todos aquellos, Señor mío, que reciben tu palabra, a esos corazones, Señor mío, que sean preparados por ti. Sabemos que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad y que aquellas personas que necesiten este mensaje, Señor mío, llegarán a él. Te pedimos, Señor, que sea tu voluntad en todo momento, que te manifiestes con amor, con poder, Señor mío, y trayendo libertad, sanidad y restauración a nuestras vidas. Nosotros te necesitamos, Señor. Si estamos aquí es porque tú nos convocas, es porque tú, Señor mío, tienes un diseño y nos estás llamando a que se cumpla, Señor, ese diseño en cada vida, ese propósito, Señor, por el cual tú nos escogiste, tú nos diseñaste, tú has, Señor mío, hecho conforme a como tú querías. Gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia, por tu amor, por tu protección, por tu provisión, Señor mío, por tu fidelidad. No pararíamos de darte gracias por tus atributos y cualidades, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nos despojamos de todo aquello que nos pueda distraer, que nos pueda inquietar, para estar en este momento recibiendo con todos nuestros sentidos, espíritu y alma, tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muy bien. Hoy vamos a compartir la palabra de en el libro de Mateo. Está en el Nuevo Testamento, es el primero de los libros. Vamos a compartir el capítulo 25, versículo del 14 al 30. Hoy vamos a leer un poquito. Pero bueno, vamos a estar bien nutridos para estos fríos, para lo que tengamos que estar. A veces el Señor tiene bocados pequeños y a veces tiene bocados grandes. Vamos a leer así. Habla de la parábola de los talentos. Sabemos que el Señor hablaba a través de parábolas, ¿sí? Citando hechos de la vida diaria, de la vida conocida, de las personas cuando hablaba y soltaba sus mensajes, y para hablar de lo que Él quería hablar, para hablar de las cosas del reino de Dios. Y en esta hora vamos a compartir la parábola de los talentos. Dice así, capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. O sea que vamos a hablar de algo que el Señor quiere enseñarnos, de cómo es el reino de los cielos a través de este ejemplo. Versículo 15. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Versículo 18 dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el día que había recibido, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro,
que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Bueno, esta palabra seguramente la hemos escuchado muchas veces. Yo la he escuchado muchas veces, pero había un versículo que no me terminaba de cerrar, no terminaba de entenderlo. Y era eso de que al que le dio uno no hizo nada porque tuvo miedo. Y porque él guardó y se guardó, no hizo en sí nada malo, pero sin embargo lo llama siervo malo y negligente. Pero a mí lo que me llamó la atención y me llevó el Señor a esta palabra fue por el miedo. En estos días recibimos a mi hija, a María Victoria de España, que pudo venir unos breves días, pero poderosamente valiosos para compartir en familia. Realmente estamos sumamente agradecidos con el Señor por todo como ha preparado y valoramos cada detalle de compartir con ella. Y sabemos también que es un tiempo de restauración y de restitución que el Señor está teniendo como familia, luego de haber vivido muchos procesos, pero el permanecer y perseverar en el Señor siempre nos da la victoria en todo aquello que el Señor nos ha prometido. Y cuando veía, hago referencia a todo esto porque ahí vino la palabra, que yo decía, qué tremendo esta muchacha, los desafíos a los que vive allá, desde que vivió, desde que se fue a España, prácticamente sola y salió adelante ante adversidades y situaciones, pero yo confío y sé que fue el Señor, porque así el Señor me lo hizo entender, en momentos en los cuales yo toqué fondo y clamaba a Dios, y clamaba y el Señor me dio su paz. Y veía cómo ella, a pesar de todos los miedos que podía haber tenido, ella hizo. Y hay una frase que anda mucho en todos lados que dice, si tenés miedo, hacelo con miedo, pero hacelo. Y este miedo que yo veía en todo el desenvolver de ella, y cómo se sube al avión, y yo me confrontaba con mi miedo. Y cuando tuve eso presente del miedo fue que vino esta palabra. Y el Señor me lo llevó también a lo espiritual. Que el miedo en nuestras vidas, así como en este hombre, muchas veces lo que viene a hacer si nosotros le damos el lugar es a paralizarnos, es a detenernos, es a impedir que nos movamos y a que vivamos todas las cosas que el Señor tiene preparadas. Vemos que acá compara el reino de los cielos con un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Está comparando el reino de los cielos con este hecho natural. O sea que Jesús vino, Dios envió a su Hijo, nos ha dado infinidad de posibilidades y de capacidades y los llama siervos. Y después se fue. Y Dios dice a cada uno según su capacidad. O sea que si está hablando que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, no le dio a ninguno algo que no pudieran sobrellevar, porque le dio según su capacidad. Y si vamos a Romanos
12:3, acá yo tengo un buscador de palabra que es muy rápido. 12:3. 12:3, Sí. léela por favor. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí está, todos tenemos una medida de fe. O sea que conforme a la capacidad que cada uno de nosotros tiene, nosotros podemos responder. Y hay otro versículo que no lo anoté, por lo visto acá, no, perdón, sí, 1 Corintios, que era el que yo realmente quería, pero este también va, 1 Corintios, ¿dónde está? 10:13. Sí. Dale. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Para que podáis soportar. Entonces vamos entendiendo, vamos posicionándonos, que cada uno de nosotros en nuestra vida, lo que ha recibido de Dios y lo que recibe y a lo que Dios nos está guiando y llamando, es algo que nosotros somos capaces, porque su palabra así lo dice. Así es el reino de los cielos, así es el reino al que nosotros pertenecemos. Dice su palabra que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, sino que somos embajadores del reino de Dios. Entonces vamos entendiendo al reino que nosotros pertenecemos, de qué manera Dios entiende que nosotros debemos obrar, no debemos conducirnos. Así que según su capacidad, a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a otro le dio 1. Hablábamos de que a ese 1, que fue por el versículo que el Señor me llevó a este pasaje, el miedo le impidió que él pudiera multiplicarse, que él pudiera dar fruto. El miedo. ¿El miedo a qué? Todos tenemos miedo a muchas cosas. Miedo a lo desconocido, miedo a los no, miedo al rechazo, miedo a no poder manejar la frustración de aquellas cosas que no podemos alcanzar. Entonces mejor no me muevo, mejor me quedo quieto, no hago nada. Y nos estamos perdiendo muchas veces las cosas que el Señor ha preparado para nuestra vida. Soy una persona que reconoce que ha tenido que batallar y que tiene que batallar muchísimo con el miedo. Muchas veces es inculcado o inoculado por nuestra enseñanza o por nuestras herencias. Pero cuando somos conscientes, cuando tomamos conciencia, cuando podemos ver que es esa la razón por la cual nosotros no avanzamos, porque el miedo te detiene, el miedo te frena, el miedo no te permite mover, te quedas quieto. Y decíamos hace un momento que vivir es tener movimiento. El que no se mueve es que sabemos que ya, ¿verdad? Pero el vivir es movimiento y hay oportunidades. ¿Cuántas oportunidades quizás yo reconozco que hay muchísimas cosas que por miedo no hice y no hago? Pero hoy la palabra de Dios viene a que nosotros entendamos que si derribamos y confrontamos, no permitimos que eso te detenga, no permitimos que eso impida en tu vida y en la mía lo que Dios, conforme a la capacidad, conforme al diseño, conforme al llamado de cada uno. Yo no me puedo comparar con Agustín y Agustín conmigo, porque somos diferentes, o Agustín con su hermana, o Piero con Tadeo. ¿Por qué? Porque somos diferentes y a todos el Señor nos llamó a cosas diferentes. Acá vimos que es el mismo Señor que tenía 3 siervos y a cada siervo le dio una cantidad diferente de talentos. Y vemos cómo Él lo va llamando, ¿verdad?
las estructuras que tenemos mentales, esa forma de nosotros obrar, hábitos que repetimos una y otra vez, que han condicionado nuestro vivir. Pero ¿sabes qué? Jesús vino exactamente a qué, hacernos libres, pero libres verdaderamente, libres de verdad. Amén. Jesús vino a hacernos libres de todo. Aquí habla de buen siervo y habla de mal siervo. Nosotros sabemos que la palabra de Dios nos exhorta a nosotros a que llevemos las buenas nuevas, a que llevemos las buenas noticias a muchos que quizás no saben, aún no saben, unos porque pueden estar con el entendimiento entenebrecido, ¿no? Dice acá la palabra de Dios que están cegados por el Dios de este mundo. Pero estamos hablando de siervos. Está comparando el reino de Dios con esto, y está hablando con este Señor y sus siervos, y está hablando de siervos de Dios. Siervos de Dios que tenemos conocimiento de la palabra. Y llama, negligente y malo a este siervo. Entonces hay siervos de Dios, negligentes y malos, y hay siervos de Dios, buenos y fieles, como llamó a estos otros dos. El negligente y malo le dice que sabe que él ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. Y este hombre, cuando le llama y se presenta a este siervo negligente, como es llamado, él le dice: ¿sabes que saco de donde no hay, cosecho donde no puse semilla? Y eso es también para vos y para mí. ¿Acaso el Dios de lo imposible, como dice la palabra que Él es, no hará? Nosotros solamente somos siervos. Acá estamos entendiendo que la palabra viene a hablarnos de que nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, que estamos siendo buenos y fieles al llamado, al compromiso, a lo que Dios nos ha confiado, o estamos siendo como este otro, malo y negligente. Saco de donde no hay, cosecho donde no puse. O sea que es Él, nosotros somos los siervos, el que hace es Dios. Nosotros debemos ir a hacer el esfuerzo, pero el que va a hacer es Él. Y capaz que para vos y para mí, como me pasa a mí, te parece que es imposible y te quedas quieto y por el miedo y todo lo demás. Y hay personas que están sin recibir aún hoy el mensaje de salvación porque nosotros o porque algunos de nosotros estamos con miedo. Solo somos sus siervos. Fue y negoció el bueno. El malo se escondió, dice, en la tierra. Se quedó con lo que él tenía para él. Es dado según la capacidad. Decíamos, no nos ponen algo que nosotros no podamos sobrellevar. Malo y negligente. Yo decía, ¿por qué malo? Y busqué la definición de malo. Malo de comportamiento incorrecto, de comportarse incorrectamente, no honesto. No hizo lo correcto. No hizo nada. Y el no hacer nada, muchas veces, es hacer lo incorrecto. No honesto. Alguien que no es honesto. No fue honesto con su Señor. Porque le fue confiado algo. Negligente.
porque también busqué. Hemos hablado, ¿verdad?, de las vírgenes prudentes e insensatas, de las diligentes y las insensatas. Bueno, negligente, te voy a decir lo que busqué y encontré. Descuidado, que evade sus deberes, evasión de deberes. Wow, decía yo, claro, ahora entiendo por qué lo de negligente, porque el deber de este siervo era multiplicar, porque le habían sido confiados bienes. ¿Sabes cuáles son los bienes en el reino de los cielos? Las almas. Las almas son los bienes. Si las almas no son alcanzadas por el Señor, y para eso el Señor nos llama siervos, para Él hacer la obra a través de sus siervos. Las almas, si no son del Señor, ¿de quién son? Están en posesión en el mundo espiritual. Son del enemigo. Y es a quien nosotros debemos llevarle el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Por eso dice malo, porque muchas veces no hacemos lo correcto. Y muchas veces es por eso que yo te decía, por el miedo, por el rechazo. Yo me senté hoy de tarde a preparar la prédica y veía por la ventana de la habitación gran parte de la ciudad que me permite ver desde este piso 8. Y realmente fui como confrontada, ¿no? Veía la ciudad y yo digo, ¿cuántas almas que son para Dios, que son de Dios? Pero son para alcanzarlas. A través de esos siervos, a través de nosotros, con los dones que el Señor nos ha dado, con la capacidad que tenemos dada por Él, ¿sí? Y son para Él, si no las tiene el enemigo. Y veía la ciudad y fui confrontada. Digo, ¿cuándo yo salí a evangelizar, a llevar un folleto, a hablarle a alguien? El miedo, la comodidad, la zona de confort nos vuelve malos y negligentes con el perdón de quien no lo pueda entender así. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros no estamos funcionando como la palabra de Dios nos enseña, y hablo por mí primeramente, a mí me confrontó el Señor. ¿Sabes qué? Me empezó a picar y a quemar por dentro, que yo ya quería salir, ¿viste? Porque eso de que vos decís, no, tengo que confrontar este miedo. Porque a veces es difícil. A mí una vez me pasó yendo a evangelizar, entregando tratados con una hermana, que uno se me paró delante y me hizo, pim, pam, pum, me lo rompió. Y yo le dije, que Dios te bendiga, y me di vuelta. Pero no nos gusta. Pero no es a vos y a mí a que nos rechazan, es a Él. Pero, ¿qué pasa si vos y yo no hacemos lo que el Señor nos ha confiado? Pasa todo esto que sigue acá adelante. Somos desechados. Pero yo oro, adoro, alabo, pero el Señor nos llamó a más. Estos se multiplicaron. Acá dice que después de mucho tiempo, en el 19, vino el Señor a tomar cuenta de lo que les había dado a ellos, arreglar cuentas. Nosotros daremos cuenta a Dios por todos nuestros actos, por todas nuestras obras. Y le dice al que multiplicó, buen siervo y fiel, sobre lo poco que te di fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. O sea que hubo multiplicación. Lo que no hubo en el que le dio el talento, lo guardó y lo escondió, fue fruto. La palabra dice que por el fruto nos conocerán, por nuestro fruto se conoce. Si el fruto en nuestra vida es el fruto del Espíritu, que hemos hablado, que es paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, amor. Todo esto, el Señor está yendo muy profundo con nosotros, con aquellos que estamos perseverando y recibiendo su mensaje sábado a sábado. Dios, según su capacidad, no nos da algo que nosotros no podamos sobrellevar. Estas definiciones han sido bastante claras. Te estaba diciendo, me fui un poquito negligente, descuidado.
evasión de deberes, no, o evasión de responsabilidades. A Dios, evadir la responsabilidad que Dios nos dio o a otras personas. La responsabilidad que Dios nos dio con respecto a otras personas. Yo decía, wow, Señor. A veces no nos damos cuenta de en las mínimas cosas que el Señor está queriéndonos hablar para sacarnos a bendición. Hacer lo que debemos hacer. A nosotros el Señor nos llama a hacer lo que debemos hacer. El mérito no es para nosotros, porque nosotros lo que debemos hacer es esforzarnos y servir a nuestro Dios. Pero Él es el que hace. ¿Sabes qué es? ¿Cuál es la definición de miedo? Es una emoción natural y se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción, o sea, percibir un peligro real o imaginario. Me lo imagino. Y no te moves ante eso, ¿verdad? Es una imagen mental por la sensación desagradable e intensa de la que hablábamos. El miedo es una emoción natural. O sea que si es algo natural, ¿cómo yo lo puedo vencer? En lo espiritual. Con oración, con conocimiento y lectura de la palabra. Eso es quebrar muchas veces, salir de la zona de confort, salir de lo placentero, de lo que me entretiene, de lo que me distiende, de lo que me distrae, como hemos compartido ya. ¿Por qué? Porque esto es lo que instruye mi vida. Y aquí está toda la indicación que el Señor tiene para que nosotros podamos dar fruto del que se espera, conforme a la capacidad de cada uno de nosotros, no más. La percepción de lo que muchas veces me imagino, decía, me lo imagino, en mi mente se proyecta esa visión, una imagen mental, por una sensación. Yo muchas veces he tenido que decir, pará, Viviana, a mí misma, y frenar pensamientos, porque la mente, si nosotros no la sujetamos, puede llevarnos a donde quiera, nuestros pensamientos. Entonces vemos como el miedo y el no tener nosotros el entendimiento que es eso lo que está obrando y que nosotros podemos, conforme a nuestra fe, te decía, avanzar con miedo igual. El Señor nos llama a decirnos que no temas, porque yo estoy contigo, dice su palabra. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y habla del temor y del temer como miedo en muchísimas veces en la palabra de Dios. Hay quienes dicen que hay 365 versículos en los cuales el Señor habla del temor, uno por cada día del año. Yo quiero pedirte, Agustín, que leas Isaías 42:1, que lo tengo anotado acá, de que hablábamos de que nosotros hacemos lo que debemos hacer y no es nuestro mérito, sino que somos sus siervos. ¿Qué dice 42:1? He aquí, mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Acá está hablando de Jesús, que sobre él ha puesto su espíritu, Dios. Pero nosotros también tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, desde que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y esta palabra que está aquí en Isaías 42,
He aquí mi siervo, he aquí cada uno de nosotros. Yo le sostendré, Él te va a sostener, me va a sostener. Mi escogido, somos escogidos por Él, no porque a nosotros se nos ocurrió. En quien mi alma tiene contentamiento. El alma de Dios se contenta contigo. He puesto sobre Él mi espíritu, sobre ti y en nosotros, en cada uno de nosotros. Hoy está el espíritu, no solamente sobre, sino en nosotros. Él traerá justicia a las naciones, aquel que traerá justicia a las naciones, aquel que vino a hacernos libres, que está en vos y en mí, es el que opera en donde nada ni nadie puede operar. O sea que cuando le dice, sé que eres siervo duro, está hablando de un hombre, pero esto se asemeja al reino de los cielos. Sé que eres hombre, ¿dónde estás? Que se me fue. Hombre duro, que ciegas, o sea que hace lo imposible en todos lados, que recoges de donde no esparciste. Y sabiendo eso, ¿no hiciste lo que tenías que hacer? Nosotros sabiendo que Dios es todopoderoso y que su bien son las almas y que muchas veces depende de que esas almas sean salvas por vos y por mí, por abrir nuestra boca, por ese talento, por ese don, por esa capacidad. Pero ¿sabés lo que nos falta muchas veces a nosotros? Fe. La fe. Por eso hoy leíamos Romanos 12:3. La fe. Porque nosotros, la fe que tenemos, nos ha sido dada. Es un don, decíamos, y lo vamos a volver a leer ahora. Nos ha sido dada, a todos nos ha sido dada una medida de fe. Y entonces, en base a esa medida de fe, es que vos y yo vamos a orar. Léela, por favor, Agustín. ¿La de Corintios o la de Romanos? La de Romanos primero. No, la de Corintios, no, Romanos. 12:3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. La capacidad que Dios nos ha dado cada uno. No porque seamos tengo un más alto concepto de sí mismo. No es que yo sea una super sierva porque no, me fue dada la capacidad que tengo, me fue dado ese don de fe. Me fue dado. Todos tenemos una medida de fe. Pero vamos a ir ahora a 2 de Timoteo y vamos a ir cerrando. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, un discípulo suyo. Y quiero que lo tomemos para nosotros. Escuchemos la palabra. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual Amén. Habitó Dale. primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Amén. Termina allí, ¿verdad? Sí. Amén. La fe no fingida, una fe auténtica, no una fe que aparente. La fe, el fruto de la fe nuestra se manifiesta cuando yo imparto, yo eso que recibí, ese don, ese talento, esa medida de fe, no fingida, sino que se expresa y habla de la cual, de la madre y de la abuela, ¿no? ¿Cómo es que dice ahí? De la abuela Loida, de la madre Eunice. La cual también. O sea, fue de generación en generación. La fe que hay en vos, en mí y en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, empezamos nosotros a transmitir ese fruto en todos los que nos rodean. Habla de la abuela, de la madre, a Timoteo. 3 generaciones. Y vos y yo también. Y te dice, aviva el fuego del don de Dios que te fue impartido por la imposición de mis manos. El fuego del don de Dios, del don de la fe,
que había en Timoteo. Aviva el fuego, aviva el fuego. O sea, el fuego en nosotros se puede apagar. Esa fe que te mueve, que te enciende, que yo me acuerdo que cuando me convertí al Señor, era algo que no podía parar de hablar de Él. Esa pasión, ese fuego estaba encendido, había descubierto algo poderoso, algo que yo quería que todos lo vivieran, porque a mí me había sacado, yo sabía y sé de dónde el Señor me sacó. Y esa fe en aquel que de donde vos decís, yo no tenía más esperanza de nada. Quizás las cosas que yo más anhelaba el Señor no me las dio, pero me dio lo que era bueno para mí. Me enseñó a conocerle, me enseñó a caminar. Y mucha gente está viviendo en desolación. Cuando Dios, y sin esperanza y sin salvación, cuando Dios a vos y a mí nos ha dado 2 talentos, 1 talento, 5 talentos, lo que nos haya dado es para impartirlo. Es para que el Señor, hoy en la palabra que nos trae a luz, pueda empezarnos a llamar bien siervo, bueno y fiel. En eso poco que te confié fuiste fiel. En lo mucho te voy a poner. Y no porque nos interese lo mucho o no. No porque esperemos nosotros un reconocimiento, una recompensa. Que la palabra lo dice. Que de acuerdo, tenemos nuestra recompensa. Pero hoy anhelo de corazón que si había miedo, por lo que sea, a veces porque nos cataloguen de diferentes maneras o nos vayan a decir algo, a reírse o a ridiculizarnos o a decirnos fanáticos o lo que fuere, en vos y yo, lo que se nos va a demandar un día es que tuvimos la verdad, que tuvimos la posibilidad de darle a las personas un mensaje de liberación, de salvación, no solamente para esta tierra, sino para la vida eterna. Y que lo que vos y yo tenemos es dado por Dios y va a ser lo que vos y yo podamos cada uno hacer conforme a la voluntad de Dios en la vida de las personas. Amén. Los bienes en el reino de los cielos son las almas. Este hombre había confiado cosas materiales. Dios nos confía sus almas. La iglesia es de Jesucristo. Las almas son del Señor. Nosotros somos llamados a llevar las buenas nuevas, el mensaje de salvación. Diciéndote esto, me comprometo más y más con el Señor a dar los pasos que por miedo no di hasta el día de hoy. Me frenaron. Miedos a no tener la respuesta, a no alcanzar las vidas, a equivocarme. Miedos. Aún con miedo, lo voy a hacer. Para la gloria del que me llamó y me escogió como a ti. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por su obrar, por traernos liberación, por darnos dirección, fuerzas en Él. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque aún estamos a tiempo. Si hemos obrado como el malo y negligente, te queremos pedir perdón, Señor. Te queremos pedir que nos ayudes para que podamos vencer y hacer aún con miedo las cosas, Señor. Pero que no sea ya el miedo que nos detenga, que no sea esa emoción, Señor mío. Como decíamos, como la definíamos, una emoción, Padre, una emoción natural que nos da la sensación desagradable, que no nos gusta, que es intensa, que se apodera de nosotros, Señor, que nos detiene para poder avanzar el reino de los cielos, para poder extender el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, así como en las áreas de nuestra vida, en lo natural también, Señor.
Hoy confiamos, Señor, que si esta palabra ha llegado a nosotros es porque tú has roto cadenas, has derribado muros, has quitado resistencia y quizás, Señor mío, estructuras que nos han impedido hablar de ti, aquel que aún no te tiene o que te conoce de una manera de oídas que no es la que tu palabra nos enseña. En el nombre poderoso de Jesús, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza para ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdalos, protégelos y que tu Espíritu Santo siga ministrándonos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.